He estado por muchas tiendas, pero no he estado en todas. Y en esta búsqueda de lo retro vamos a ver o vamos a visitar tiendas a las que va a ser la primera vez que yo vaya. Y bueno, aquí me está acompañando mi esposa. Ahí. Hola. Hola a todos. Vamos a ver qué tal. A parecer tiene el tema de figuras también, absolutamente todo, la verdad. Solamente vi que era una tienda de segunda mano y quise entrar. Mi esposa ya está dentro ya. Esposa. Parece medio vacía, ¿no? Sí. Un poquito Mira. temática rara. Mira ese juego. Mira, la temática de, 1000 yenes. de las cajas negras, esas cajas sorpresa. Que seguro, en esta que tú piensas que es grande, debe haber algo, una media. Ahí está. Así son. Así son, ahí los muchachos están jugando, metiéndole al vicio, duro y puro. Ay, Y su acá está un rosita. poco, mira, No hay nada. había gacha de Toy Story, qué raro, ¿ah? Eso sí es una rareza. Por acá, bueno, unas maquinitas aquí, algunos de anime, Ah, mira, está a 300 una jugada. ya. Te puede tocar, yo creo que todas las. Yo creo que, pero aún así 300 Está bien. yenes para esto, Ajá. yo no lo veo tan mal, la verdad, ¿ah? Y este 500, mira. Es ya un poquito más de nivel. Mira, el Gran Saiyaman ahí. El Gran Saiyaman, All Might de My Hero Academia. Y este no lo conozco, que es de One Piece, ¿no? Ya saben que no estoy al día todavía. Y bueno, sería interesante una probadinha, ¿no? A ver qué Sí, tal. yo creo. A ver qué sale. Por acá más figuras. Me comentas de que acá es más caro. Sí, Está un poquito más caro, ¿no? Todo. todo. ¿Y esto qué es? Ah, mira. Es como un tipo de DVD, algo así, no sé. Battle of Gods. Me gusta, ¿eh? Está diferente. Bonito. Sí, no sé si es un DVD como tal. A ver, para verlo por Uy, dentro, no. un poquito. Sí, no, no pasa nada, acá somos amigos. Ah, sí. Sí, es un DVD. Me parece. De la batalla de los y encima dioses. te viene más cosas. Yo creo que me lo voy a llevar. Sí, está a 1000 yenes. No es una película que me haya gustado mucho, la verdad, pero la presentación me parece curiosa, cuanto menos. A ver, ¿y este de qué año? Y está bien feo. Está horrible. Pero es como el oso. Uy, ¿qué le pasó a Goku en el cabello? Ay, no sé. Mira ese cabello. Recién salió de la ducha. Sí. No dice. 2009 de repente porque... Ah, 2004, ojo. ¿no? ¿Dónde? Ahí lo están viendo. Abajo, en el medio. Ah, cierto. Sí, Ah, sí. Se puede encontrar ese tipo de figuras, la verdad, interesante. Interesante por el año, ¿no? Estamos hablando que ya son ¿cuántos años? 20. Es raro, ¿no? Dejamos a mi esposa con el tema de las figuras. Ahorita que saca el moco, creo. No, mi nariz está heladita y se me caen los mocos. Por acá cositas de Ant-Man, de niños, libros. Acá ya la sección de lo que sería superhéroes de franquicias de Estados Unidos. Por acá las babies, muchas babies. Sí, o sea, hay de todo un poco en la tienda, la verdad. Por favor, copyright. Me gusta que ponen para probar acá los juegos. Para meterle sabroso ahí. Sí, funciona, todo bien. Está bien, Player 1. Swimby. Ahí está. Ojo que no todas las tiendas lo hacen, ¿ah? Así que punto para la tienda. Está un poco vacío, ahorita les voy a enseñar, pero punto para la tienda. A eso me refería con lo vacío un poco, ¿no? De PlayStation 2. Me imagino que en sus épocas mozas todo esto ha estado lleno, de todas maneras. Y épocas mozas me refiero a hace unos 5 años, algo así. Cuando comencé a hacer el tema de Japan Game, siento que llegó a un pico de mucha variedad, de muchas cosas. Había muchas cosas caras, pero se encontraba. Ahora ya es poco, ¿no? Ni caro ni barato en realidad. Ahora, estos productos tienen bastante tiempo. ¿Por qué? Porque hasta se ha borrado el precio. Es decir, de muchos han borrado el precio. Y no se puede ver, pero están bien empolvaditos. Así que sí. Ahora, hay títulos que son rescatables. Bueno, ¿no? Dejando de lado el Chrono Trigger, que bueno, es un clásico. Y todo. El Clock Tower 2, curioso. Acá, por ejemplo, If The Lost One, yo lo jugué en Sega Saturn. Hay una versión de Sega Saturn. De PlayStation, primera vez que lo veo, la verdad. If The Lost One. Quería pasar por alto este juego, pero no pude. Mi corazoncito me dijo que por lo menos lo mencionara. Y se trata de una aventura como simulación, novela visual, un poquito de todo, que salió en 1998. Es la segunda parte
The If Bruised Error, una de las aventuras, digamos que de las más populares novelas visuales que hubo entre los 90 y los 2000 en Japón. En particular, este juego pasa 3 años después del primero, en donde podemos controlar a la detective Kyoko, entre otro personaje que no voy a hacer spoiler, y es un juego, una novela visual llena de traiciones, intrigas policiales, mucho para ver. Es un juego basado en opciones de menú, así que tenemos que saber bien la historia, la trama, hablar, investigar, etcétera, etcétera. No estoy seguro si hay una versión en español o de repente un grupo de fans lo hizo, pero es muy pero que muy aconsejable si te gustan estos juegos tranquilos y que hay que pensar un poquito. Aparte, las animaciones, muy de anime, pues yo creo que complementan bastante bien el juego. ¿Alguno le ha podido dedicar tiempo? Me lo dejan ahí en los comentarios. Obviamente vamos a encontrar los Tales, obviamente vamos a encontrar Tobal, que tiene este juego el que el dibujante fue Akira Toriyama, el diseñador, por eso que ven estos artes así, tan Dragon Quest, tan Dragon Ball. Juegos de baile, ya se va a venir el especial de juegos rítmicos, tranquilidad por favor, les prometo que de enero no pasa, pero sí, paciencia. Parece que han normalizado el precio en 500 yenes, porque este de One Piece debe estar 500 o menos, no, 280, sí, pero que todavía es un juego de 100 yenes. Aún. Y en PlayStation salió de todo. Si tenemos hasta el Iceman, el Digital PlayStation, dice. Parece que es como una presentación en vivo, pero interactivo. Es decir, puedes escoger los ángulos, todo eso. Traviesos, es del Lensing japonés. Sí, ha salido de todo. Premium Gacha de Dragon Quest. Estoy como loco por ver los premios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está vacío, porque sí, esa tienda ha sufrido un poquito. Apuntaba que era interesante el concepto al menos, pero bueno, ojalá que lo vuelvan a rellenar. Hay unas cositas, ¿no? Pero la mayoría está un poquito vacío. Y los precios de Switch también estaban un poco elevados, la verdad. Nos hemos venido bastante lejos. En los jueguitos de garra clásicos, acá también hay, algunos me escriben de que no encuentran este tipo de juegos de garra, y es porque en ciudad no hay. ¿No? Dios santo, qué bien cuidado está esta tienda. Aunque esté roto, le tengo fe. Vamos a ver. Me imagino que se puede escoger cualquier tipo de figura. Así que vamos a meterle acá. Y de ahí vamos a meterle aquí. Y creo que la malogré, ¿o no? No, está bien. Mira cómo se mueve esa garra. Se patatea, pero con todo. Uf, allá. Pensé que iba a ser una jugada. ¡Uy, qué cosa! Cuidado. Ahí va. 3, 2, 1, listo. ¡Uy! Hubiera sido hermoso. Hubiera sido hermoso. Bueno, ya saben, cada jugada menos de $1, un poquito menos. Pero bueno, son figuras que no son tan caras, ¿no? Son figuras normalitas nada más. Sí. Como buena tienda de segunda mano que se respeta, pues tiene que tener el apartado de ropa, ¿no? Ropa de segunda mano también. Que muchos japoneses llevan esa moda en realidad. Muchos japoneses solo se visten con ropa de segunda mano porque tiene otro tipo de estilo y otro tipo de olores también. Ahí está, hablando de eso. Pero esa está nueva casi. Y miren esto. Está así, hay de todo. Hay muy nuevas y... ¿Qué es esto? Esto es para abrir la cerveza, pues, ¿no? Claro. Bueno, en fin. No creo que les interese mucho el tema de la ropa de segunda mano, ¿no es cierto? Así que pasamos. Pero si igual les interesa, escríbanla ahí. A mí hay cosas que me interesan. Por ejemplo, que tengan que ver con el coleccionismo. Algunas camisetas, ¿no? Esta, por ejemplo, de los Samurai Blue. Algunas camisetas de entrenamiento que se pueden encontrar acá. Algunos, no sé, ese tipo de cosas. Interrumpo un poquito, traviesos. Como bien saben ustedes, tengo activado la ventana de miembros. Es decir, si te conviertes en miembro por $1 al mes o $3, vas a poder ver los videos privados. Se empezará a hacer sorteos también en directo exclusivamente para los miembros. Y aparte tendrán un descuento en Nirvana.club del 10 y 15% respectivamente si te conviertes miembro de 8 bits o de 16 bits. Pero he creado un grupo de WhatsApp. Todo el mundo tiene WhatsApp, así que todo el mundo me puede seguir en este canal de difusión que va a estar en la descripción, y de cuando en cuando estaré sorteando códigos de juego y también códigos de descuento que van a durar 1 día, 2 días, etc. Y todo esto estaré avisando por este canal de difusión, por este grupito de WhatsApp. Ahora sí seguimos. Y estamos al día siguiente, traviesos. ¿Cómo están? Ya no pudimos seguir en la búsqueda de ese día,
se hacía un poquito tarde, las tiendas suelen cerrar más o menos temprano, 8 de la noche o algo así, entonces decidimos pasarlo al día siguiente. No lo había mencionado, pero esta búsqueda también es un poquito especial porque todo está siendo filmado con el celular, entonces ya me dicen qué tal se ve después. Estamos en un Hard Off que hace un tiempito no venía, hay muchas cositas, por ejemplo Daisuke, el pequeñín de Musin Jr. es fanático de esta franquicia que es de Ant-Man. Pero por acá ahí está mi esposa, en el tema de los gachapones y de figuras pequeñitas encontré algo que me llamó mucho la atención y sacaron muchos artículos la Weekly Jam por sus 40 años y uno de ellos es esto, que es una colaboración de Dragon Ball con One Piece y está el gran Chopper, pero con la ropita de Goku. Es algo que me ha llamado la atención bastante, no hice el precio, pero debe de estar sobre los 500 yenes, 300 yenes, por ahí no creo que esté mucho. La verdad a mí me gusta, ¿qué dicen ustedes? ¿Está simpático o no? Ahora, ¿ustedes pagarían, pongámosle $5? ¿Pagarían $5 por esto? ¿Estarían dispuestos o no? Lo leo en los comentarios, porque a veces, pues no sé, el margen de qué puede ser útil y qué no, qué puede ser una tontería para algunos y para otros no. Por ejemplo, por aquí tenemos recreaciones de escenas de algunos animes, en este caso, bueno, hay más de Dragon Ball, ya que Dragon Ball tiene más tiempo, tiene más fanaticada en el mercado junto con One Piece y recrean escenas. Aquí, cuando Gohan se echa a dormir una siestita con Piccolo, está a 3.300 yenes, que redondeándolo un poco podría ser unos $30. Así que pagarían eso. Miren esta escena mítica de Vegeta pegándole y dándole duro a Sabón en su transformación. Cuando llegan a Namekusein aquí, Krillin y Gohan, ese sí está como $100. Entonces me dejan ahí. ¿Hasta cuánto sería el límite? Porque, claro, de verdad que si yo quiero buscar estas pequeñas escenas caras, tranquilamente puedo encontrarse de $500. Y acá hay una zona pokemaniaca. Miren ahí, más o menos 22.000 yenes atrás dice. 22.000 yenes eso. ¿Qué es? No sé, pero es un expositor de cartas ahí. Debe ser algo que han dado en algún momento, ediciones especiales y todo eso. Pero todo eso en Pokémon, ya saben. De repente me puedo hacer el tonto y más o menos sí sé lo que es eso. Ya averigüé y lo cuento a profundidad en Pokémon. Pero acá como estamos en una búsqueda de lo retro, igual enseñamos. Miren esta figurita de Zoro, Argai 2. Está 4.400, está bonito. Para algún fanático está interesante. ¿Y eso? No sé. Mira, de figuritas pequeñitas así. A ver, Es? ¿cómo son? Feito, feito. Está, bueno, curioso, Del ¿no? 2006. 2006, ojo. 2006, poca broma. Creo que salió por la película esta. No sé, si alguien sabe, ahí lo deja en los comentarios. Pero curiosón. 2013. Del 2013. Ah, es como un premio, ¿no? Pero como el Kuji, el sorteo que hacen, pero del Pokémon Center, porque es del mismo Pokémon Center. Y dice. Ajá, el premio I. En el apartado de las consolas, pues me sorprende que sigue una consola que tiene años. ¿Recuerdas esa Pocket? Que es la edición, no sé si es europea o americana. ¿Ese rojo? Sí, esa Ah, roja. sí. O sea, no es edición japonesa, ¿no? Como pueden ver. Está 19.800. Acá en Japón las ediciones extranjeras pues cuestan un poquito más caro que las japonesas. Igual los juegos de Pokémon y todo eso es más caro. Pero sí, miren acá la edición de Pokémon de la Nintendo Switch. 19.800. La PlayStation 1, la Mini. Una PSP Go. 18.700. La PlayStation 1 con pantalla ahí. 25.000 yenes. Ojo que sin caja. Sí. Nada, sí. Me acuerdo que antes estaba 10.000 yenes. Y con caja. Una locura. Y por acá, esto no me parece una locura, me parece un precio porque la caja normalmente, bueno, está tocadita, la verdad, la cajita. Pero créanme que está dentro del 1% en mejor estado de otras cajas de PC Engine o como lo conocen en Europa, TurboGrafx 16, que otras. Y está a 11.000. Sí, es la edición más sencilla, pero no me parece mal. Lo que sí me parece un poquito locura es la que le sigue, que es esta de acá, 24.200. Yo ya compré yo esta edición para el especial de PC Engine, ¿no? Y nada, acuérdense de ese precio y no se olviden de ver el especial, la verdad. Porque la diferencia va a ser abismal. Está en buen estado, pero el mío también, yo creo que está por ahí. Y solo les digo que no es ni la mitad casi. Aquí en la zona Yang estaba caminando y dije, ¿qué? ¿Es esto acaso una Super Nintendo americana? ¿Una Super Nintendo occidental? Pero no, era una consolita china. Mi
mi falta de experiencia con respecto a esas consolas. Es la SFC Homey 88, increíble. Ahora, todas las consolas chinas tienen entrada de los juegos originales, por si acaso. Nunca van a encontrar, o de repente sí habrá, pero muy por lo bajo, no lo venden ni las tiendas, tienes que ir a unos mercadillos así, de dudosa procedencia, pero todos los que tienen el permiso, pues tienen el permiso de ser un reproductor, ¿no? De los juegos, pero no meter juegos dentro. Eso normalmente lo hace pues la misma Nintendo con la Super Nintendo Mini y todo eso. Pero comprarte estas consolas chinas y meter los cartuchos como esto acá, ¡pa! Eso sí. Ahora, hace tiempo no veía tantos juegos de GameCube así. En la zona miren este de béisbol, de Mario. Interesante. El Disney Soccer. Lo jugué, no me pegué tanto. Con el que me pegué sí fue con el de Mario. En ese Disney no tanto, la verdad. El de Mario sí estaba bueno. Jueguito de Naruto, el Naruto 2. Esto estaba $1.50. ¿Vienen completos? Voy a quitarme la duda. No. Ven, no viene con el manual. Está así nada más el juego. Vamos a ver de este. Tan. Ah, este sí viene con el manual, ¿ah? Ahí está. Bastante bien. Miren esto. Un Smash bastante tocadito. Pero miren, bueno, está al revés. 330 yenes. $2.50 o $2. Y sí, viene con el manual. El manual también bastante tocadito. Pero bueno, para $2 yo creo que no está mal, no sé. Ahora, por ejemplo, en el caso de México, en los tianguis, me han dicho que se puede encontrar rarezas. ¿Se puede encontrar algo así a $2? Déjenme ahí en los comentarios. Quiero saber. Pero después nada así muy fuera de lo común. Un timón ahí de Dreamcast. El Super Scope, este de disparos de la Super Nintendo, que hasta ahorita no le dedico especial. Miren, hasta ahorita la Super Nintendo más nueva que he visto en toda mi vida es mi esposa. ¿Qué pasó contigo? No, este está en la guerra. Este es posguerra. Sí, no, es que... Y encima tienen la caradura de poner 1100. Eso está 100 yenes. Eso está... Antes eso no estaría, pero estaría de verdad 100 yenes, sí. No, yo mejor le saco la caja. ¿Para qué los venden con caja? Bueno, Sin bueno. caja mejor. Prefiero no sacarle la caja, porque así está, si así está en la caja, ¿cómo estará dentro? Hasta acá el video de hoy, traviesos. Espero que les haya gustado. Me dejan en los comentarios qué les pareció filmar con el celular. A ver qué tal. En esta última parte se me olvidó los micros, pero aún así yo creo que va a estar bien. ¿Tú has despedido? No. Sí. Bueno, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias. No olviden suscribirse. No, ya no, ya. No me logré. De nuevo, por favor. Bueno, ya saben lo que quiso decir, más o menos, ¿no? Ya saben. Ojo que ha habido una evolución espectacular en realidad, ¿ah? Y bueno, acá en la cara de mi esposa está apareciendo un video recomendado que según sus gustos, Sí. según los gustos de ustedes, es lo que tendrían que ver a continuación. Así que muchísimas gracias, muchachos. Se les quiere. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Se hacía un poquito tarde.